Bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver un problema utilizando la estructura repetitiva while. Miren, aquí tengo ya elaborado la redacción de un problema que de hecho ustedes pueden ver en la presentación. Dice, realizar un programa para contar cuántos datos o cuántos números fueron ingresados por el teclado. El programa dejará de pedir datos hasta que se ingrese un número negativo o cero. Ojo con la condición, hay que identificar la condición que nos va a permitir seguir o no realizando acciones repetitivas, realizando, como se dice de otra manera, iteraciones. Mira, aquí es hasta que se ingrese un número negativo o cero. Ojo, la estructura repetitiva que vamos a usar es una estructura que se le conoce como while, o en español ya sabemos que es un mientras. Es un mientras. Entonces, aquí lo sustancial es que esta palabra clave hasta que tenemos que transformarla, a un mientras. Vamos a hacer un pequeño análisis de este problema. A ver quién me dice cuáles serían las entradas de este problema. O la entrada. Obviamente la entrada de este problema, o las entradas, pues serían los números ingresados por el teclado. El usuario va a ingresar unos números, ¿no? Cierto es, cierto es. Entonces las entradas serían los datos por teclado, o los números por teclado. ¿Y cuál sería la salida, jóvenes, de este problema? Salida. ¿Quién me dice cuál es la salida? Aquí tenemos entradas, ya lo definimos, y la salida, pues es la cantidad de datos, ¿no? ¿Cuántos números fueron ingresados? La cantidad de datos. Vamos a comenzar entonces con la solución de este algoritmo para posteriormente pasarlo a la programación, ¿no? Qué interesante es la programación, maravillosa, nos entrena las mentes para seguir progresando y cada vez pensar mejor, ¿no? Obviamente necesitamos un inicio, por supuesto. Vamos a ver si me sale la figurilla de inicio. Bueno, ahí más o menos lo quise intentar. Inicio. Necesitamos inicializar variables, chavos, porque acuérdense que el mientras, las características del mientras es que primero se evalúa la condición y luego se realizan las acciones. Una disculpa por ese golpecillo. Entonces, vamos a establecer acciones de tipo secuenciales. Ahí está, más o menos. Vamos a definir un contador, vamos a inicializarlo. ¿Qué te parece si este contador lo iniciamos en 0? Es decir, le asignamos un 0 a una variable contador. Que, ojo con este concepto, vamos a repetir el concepto de contador varias veces durante el curso. ¿Qué es un contador? Pues es una variable, un ente, un objeto que va acumulando la cantidad de veces que ocurre, digamos, puede ser un evento, en este caso la cantidad de datos que han sido almacenados. Y ojo, necesitamos inicializar un dato para que entre por primera vez al while, ¿verdad? Para que entre por primera vez a la estructura repetitiva. ¿Qué necesitamos? Obviamente nos va a pedir información. Este programa hasta que sea ingresado un dato negativo o 0. Es decir, si lo transformamos a un mientras, ¿qué sería? Mientras el dato sea positivo, ingresa información. Ojo, repito, mientras el dato sea positivo, ingresa información.
Porque ¿cuándo vamos a parar? Vamos a parar hasta que sea ingresado un dato 0 o negativo. Entonces, ojo ahí, el mientras y hasta son, digamos, situaciones contrarias, ¿verdad? Hay que saberlo manifestar, expresar. Entonces, aquí voy a inicializar un dato para que sea, para que podamos entrar por primera vez a la estructura condicional, a la estructura repetitiva while, quiero decir. Entonces voy a inicializar una variable, aquí de una vez la doy de alta, un dato, y lo igualo a cualquier número positivo, que en este caso elijo el 1. Ahora sí, vamos al while. Vamos al while. Vamos a ver si dibujo una figura de tipo condicional. Ojo aquí. Acuérdate que esto es una condición. Vamos a evaluar una condición. Aquí va el flujo de información. Si el dato es positivo, vamos a evaluar la condición, pues. Si el dato es positivo, es decir, si dato es mayor que 0, fíjate por qué elegí este 1. Porque si es 1, te pregunto, ¿1 es mayor que 0? ¿Sí o no? Perdón, ahí una línea se ha ido medio chueca. Voy a avanzar un poco. Muy bien, si el dato es, ahí está, positivo, tengo un camino del sí, ahí disculpa mi letra, y un camino del no. Si es sí, pues voy a realizar las acciones. ¿Qué necesito? Que el usuario ingrese datos. Entonces voy a establecer ahí más o menos. Voy a hacer un poco más grande este recuadrito para poder escribir la información. Entonces le pongo escribe escribir. Uy, no, si sigo escribiendo con esta imprecisión. Bueno, escribir. ¿Qué voy a escribir? Dame un dato. Dame un dato. Luego, si es un sí, ahí va la línea. Esto das de cuenta que es el pizarrón, estoy explicando la clase perfectamente. Si es un sí, escribe dame un dato y el usuario pues va a escribir un número y entonces voy a leer ese dato. Voy a copiar entonces esta figura. Ahí tenemos la figurilla. Y vamos a leer ese dato. Leer desde la computadora. Leer. Uy, no. Sigo con imprecisiones. Leer. Ay, disculpa, es un poco complicado. Bueno, me estoy acostumbrando a la tecnología. Vamos a leer qué variable, pues el dato. Vamos a leer la variable dato. Y aquí va el flujo de información. Todo esto, estas son las instrucciones que se van a repetir. Entonces, ¿a dónde iríamos? Ah, una situación bien importante. ¿Qué tenemos que hacer con contador? Tenemos que incrementarlo, porque ya fue ingresado un dato. Es decir, acuérdate que el objetivo de este programa es contar cuántos datos se están ingresando. Entonces necesito una instrucción de este tipo. Como que no se deja. Bueno, ahí está. ¿Qué decimos? Contador lo incrementamos. ¿Cómo incrementamos contador? Pues simplemente
puede ser una instrucción tan fácil como contador es igual al propio contador, pero más 1, ¿verdad? Le incrementamos una unidad. Y, por supuesto, estas 3 instrucciones se van a estar repitiendo una y otra vez. Es decir, aquí voy a hacer un bucle o un ciclo. Discúlpame la línea toda chueca. Y de aquí regreso para acá. Y ahí tenemos, perdón, voy a hacer un poquito más chiquito. Tenemos que va a volver a evaluar dato. Si el dato que ingresó el usuario es positivo, vuelve a hacer estas 3 instrucciones. Si es negativo, pues no lo hace. ¿Y qué vamos a hacer si es negativo? Si es negativo, o si esta condición es falsa, aquí vamos por el camino de la falsedad. Voy a dibujar una línea aquí, digamos que para que se vea todo lineal, voy a continuar aquí abajo. Si es no es positivo, no es un dato positivo, pues simplemente escribiríamos la cantidad de datos que han sido ingresados, ¿verdad? Copio esto, pego esto y escribo contador, ¿verdad? Contador tiene la información. Bueno, igual y necesito un poco más de espacio, me imagino. Diríamos escribir, ahí va, escribir, fueron ingresados tantos datos, ¿no? Que en este caso son contador. La variable CNT tiene la cantidad de datos ingresados. Le mostramos el resultado al usuario y finalmente terminamos este programa maravillosamente. Vamos a ver de qué estamos hechos. Ahí está. Ahora sí reconoció el patrón, la figura, la tecnología que a veces funciona perfectamente y en otras ocasiones funciona mejor. Aquí llegamos al fin del algoritmo. Ok, miren, voy a mostrar todo el algoritmo. Se alcanza a apreciar. Tenemos el inicio, damos de alta las variables y valores iniciales, dato, lo damos en 1 o cualquier valor positivo para que entre la primera vez al ciclo. ¿Por qué? Dato va a ser mayor que 0, va a ser un sí, escribimos dame un dato, leemos el dato, aumentamos contador. Si el dato es positivo, seguimos este proceso continuamente. Cuando el dato sea negativo, 0 o negativo, nos vamos por este camino y terminamos el programa escribiendo el resultado y finalizando, ¿verdad? Qué hermosa es la programación. Ahora vamos a nuestro lenguaje, nuestro compilador C, para terminar este programa. Para terminar o para escribir el código de este algoritmo. Para escribir el código de este algoritmo. Nada más me acerco un poco a la computadora. Ok, vamos a abrir nuestro compilador. Ya sabemos en cuál trabajamos, en el DebC. Excelentemente. Esto lo minimizo y tengo las páginas trabajando. Aquí está el DebC. Ya sabes que vamos a abrir un nuevo
Nuevo proyecto. No se deja. Ahí está. Nuevo proyecto. Una aplicación de consola, ya sabes, lenguaje C. ¿Qué te parece? Vamos a ponerle un nombre adecuado a este proyecto. Le podemos bautizar como contador. Ahí está, nuestro primer contador. Sé que estás emocionado, emocionada. Nuestro primer contador de la vida. Bueno, eso espero. Ahí le damos OK. Vamos a guardarlo. Ya nuestro 10º ejemplo. La verdad hemos aprendido una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. Vamos a ponerle contador de números a la carpeta que va a contener el proyecto. Ahí guardamos la información. Vamos a declarar las variables que dijimos como enteras, que es el contador y el dato. Inicializamos las variables como habíamos mencionado en el algoritmo. Contador igual a 0. Dato igual a 1 habíamos dicho. Perfectamente. Luego llevamos al while. Acuérdate, en el algoritmo dijimos que ya íbamos a ir al while. Mientras el dato sea mayor que 0, establecimos, mientras dato sea mayor que 0, ya sabes, en la sintaxis que viene en la presentación, tú ya sabes cómo utilizar el while. ¿Qué vamos a hacer? Primero escribir. Vamos a escribir dame un número. Dame un número y leemos. Ese número, por supuesto, va a ser un número de tipo entero. Entonces ya sabes cómo manejar los enteros. Ese número lo guardamos en la variable dato. Perfectamente en la variable dato. ¿Y qué hacemos con contador? Pues lo incrementamos, habíamos dicho. Contador es igual a contador más 1. Ok, ya tenemos esta información. ¿Sabes? Nada más quisiera comenzar. Tenemos la costumbre de ser amables con el usuario y darle información de nuestro programa. Entonces, antes de declarar las variables o antes de inicializar las variables, vamos a mostrar un mensaje donde nosotros le digamos al usuario una bienvenida, ¿no? Hola, este programa dice cuántos números fueron capturados. Números lo puse a propósito sin acento. Fueron capturados. Y pasamos unos 2 renglones para separar este titulillo, este mensajillo. Ahora sí ya estamos, nos regresamos al while. Capturamos los datos. Mientras dato sea positivo, aumentamos contador. Y finalmente, después del while, ya cuando se ingrese un dato negativo, mostramos cuántos datos fueron ingresados. Escribimos printf diagonal inversa n para pasar un renglón o unos 2. Está bien, te comprendo. Escribimos en total fueron ingresados y ponemos cuántos datos. Tantos números. Y aquí mostramos la información de contador. Si tenemos algún error, pues hay que corregirlo. Nos puede dar error, por ejemplo, en este programa me va a dar error aquí porque no puse punto y coma. Fíjate, lo voy a ejecutar.
Lo ejecuto, obviamente me pide que guarde la función principal, la guardo en la misma carpeta donde está el proyecto. Guardar. Y ahí me marca el error, me dice que falta el punto y coma. Entonces ahí pongo el punto y coma. Listo, a ver si no me marca error el antivirus. Hola, este programa dice cuántos números fueron capturados. Dame un número. Ok, vamos a darle un número. Un 5. Dame un número. Me está pidiendo números. ¿Sí te das cuenta cómo me está pidiendo números? Esto es el ciclo repetitivo en toda su esplendor, ¿no? Una chulada. Le estamos dando números. Voy a ingresar un 0 a ver qué pasa. Y en total fueron ingresados 4 números, incluyendo el 0. Brutal, ¿no? Qué padre. Vamos a ejecutar otra vez este programa. Otra vez aquí. Le decimos, dame un número. Ahí está, números, 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 más números, 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 números. Ándale, me faltó un número, creo. Ahora voy a ingresar un dato negativo. Voy a ponerle un -9. Fueron ingresados 9 datos o 9 números. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el -9. Así es. Qué bien, hay que seguir practicando con este tipo de estructuras, ¿no? Vamos avanzando. Hay que poner gran intensidad en la resolución, en el aprendizaje de la programación. Muy amables y nos vemos en la próxima.